Mientras el tiempo transcurre, te das cuenta que el silencio, aquel que nunca habla, dice más cosas de las que debería y guarda más secretos de los que aparenta. Recuerdo que mi madre solía decirme que debía valorar la vida, que debía disfrutarla, pues la misma era muy corta y no estaba asegurada. Para ser honesta, siempre creí que mi madre decía cosas absurdas. Para mí, mi madre no era más que una paranoica, y esa fue la principal razón por la que en cuanto pude, abandoné mi casa sin mirar atrás. Ese fue el peor error de mi vida. Es triste pensar en lo corta que fue. Antes de llegar a mi cruel final mencionaré que siempre lo tuve todo. Era una joven bien educada. Sabía hablar 2 idiomas, leer, cantar, coser, cocinar y todo aquello necesario para tener un buen esposo y una familia feliz. Y a pesar de ello me sentía vacía, aburrida de mi perfecta vida. Intenté vivir por mi cuenta, pero por desgracia, era una joven inexperta, un ser incompleto en un mundo perfecto, un cordero en un mundo de lobos, pero sobre todo una simple mujer en un mundo hecho para hombres. Intenté sobrevivir, pero ahora me doy cuenta que jamás hubiese tenido la oportunidad de ser independiente. No fui criada para ser libre, fui criada para tener una familia y ser feliz. Una vez que acepté esa realidad, pude encontrar al amor de mi vida, al cual le otorgué no solo mi corazón, también mi alma. Ahora creo que no se la entregué, la vendí al fuego de una pasión que calcinó mi cuerpo y destruyó cada parte de mi ser. Un fuego que al consumirme terminó por extinguir cada fragmento de mi persona. Su nombre era John, un hombre perfecto en todos los sentidos. Era inapelable, recto, un hombre honorable, que hubiese dado y hecho todo lo que fuera necesario por cumplir sus objetivos. Recuerdo que desde la primera vez que nos vimos, quedamos enamorados. No pasó mucho para que decidiéramos hacer a Dios y a los pobladores de nuestra villa testigos de nuestro amor. Un amor que floreció en ese pueblo, pero como sabemos, nada es eterno, pues hasta la flor más hermosa se marchita. Lástima que era muy joven para entenderlo. Mi amado era un juez del pueblo, era mi héroe. No había humano o demonio que lo venciera, pues la protección de Dios siempre estuvo en nuestro hogar. Lástima que su bendición para tener un heredero no. Recuerdo sentir alegría cada minuto y segundo que él me encontraba, que él se quedaba a mi lado. Pero cuando él se iba, mi hogar se hundía entre las frías penumbras. Mi dolor me atormentaba y mis hijos no nacidos se volvían mi única compañía. A pesar de nunca haberlos conocido, los amaba con toda mi alma. Es lamentable saber que eso nunca fue suficiente para mi roto corazón, pues mi ser seguía sintiendo ese vacío que me arrebataba el sueño. Aún recuerdo el día en el que todo comenzó. Limpiaba mi hogar junto a las mucamas de mi casa. Entonces lo abrí. Era un antiguo libro. Es extraño descubrir que algo tan simple cambia así tu destino. Ese libro me mostró el camino para llenar ese hueco en mi alma. Comencé a encerrarme tarde, mañana y noche hasta que lo terminé. Fue ahí cuando comencé a ver la vida de diferente forma. Mi mente se inundó de conocimientos y por escaso tiempo me sentí completa. Dejé de ver mi vida como algo escrito y comencé a ver fallas en mi matrimonio. Era como si una venda me hubiese sido quitada de los ojos, como si mi hombre perfecto se hubiera transformado en un troll. Sin embargo, fui lista. Guardé silencio. Mis mucamas, por otro lado, comenzaban a especular que me había vuelto mensajera del diablo, que hablaba en lenguas inhumanas, y que el espíritu de Satán
ya se encontraba impregnado en mi carne. Sabía que rumores así podían costarme la vida y decidí arreglar el malentendido. Les abrí la puerta al conocimiento y les presenté el latín. Entonces, ellas, al igual que yo, comenzaron a sentirse sedientas de más. Éramos conscientes de que lo que hacíamos estaba prohibido, pero acabamos de descubrir que éramos seres capaces de pensar. El éxtasis fue tanto que las horas que mi marido se iba ya no eran suficientes para nosotras. Decidimos ir a un bosque en el que nadie nos viera y devorar libros ahí. Y conforme aprendíamos, comenzamos a notar lo injusto que era el mundo y lo estúpidas que habíamos sido. Siempre nos dijeron que éramos seres incompletas, hasta que lo creímos. Pero ahora nos sentíamos musas, diosas del arte y la literatura. Lástima que no duró. Una trágica noche regresé del bosque. Conseguí ver antorchas alrededor de mi casa. Al inicio creí que habían pensado que estaba desaparecida, pero al acercarme para hacer notar mi presencia, me interceptaron 2 hombres y con delicadeza me llevaron a mí y a mis mucamas adentro de mi hogar. En él se encontraban 2 sacerdotes y mi marido. Uno de los sacerdotes entonces decidió informarme que yo era sospechosa de practicar brujería y que era acusada de haber enseñado artes obscuras a mis sirvientas. Sentí como mis náuseas se apoderaban de mí. Intenté correr a la letrina, pero unos hombres me sometieron y por la fuerza mi conciencia se comenzó a desvanecer. Lo último que le dije a mi esposo antes de desmayarme fue que me salvara. No estoy segura de cuánto tiempo estuve inconsciente, ni de qué me había pasado, pero al despertar mi ropa y cabello habían desaparecido. Mi vientre estaba hinchado. Pedí una explicación y nadie contestó a mi llamado. Pasaron días, semanas, hasta que llegó el día de mi juicio. Me amarraron y me arrastraron al juzgado, y ahí vi de nuevo al que un día consideré la otra parte de mi alma. Su ropa y su rostro se veían impecables, como si yo nunca me hubiese ido de su lado. Él me miró, se acercó y me aseguró que salvaría mi alma. Esas palabras me aliviaron, pero cuando el juez pidió a John su confesión, él juró que había visto cómo con cánticos demoníacos su amada esposa se había transformado en una bola de fuego que bajó al infierno. Sus palabras me lastimaron. A decir verdad, no pensé que él me traicionaría así. Intenté alegar, pero fue en vano, pues mi ejecución se hizo el mismo día de mi juicio. A mis mucamas las colgaron, pero mi castigo debía de ser más cruel, más severo. Mi destino era ser quemada frente a los cuerpos de mis compañeras, mientras los espectadores rezaban por nuestras almas. ¡Qué absurdo! Fue mi marido quien prendió mi cuerpo. Mientras ardían las llamas, mis lágrimas se consumían. Mi mente solo agonizaba. No entendía el por qué leer un libro o pensar por cuenta propia era un delito tan grave como para merecer esto. Siempre me comporté, siempre fui pulcra para mi Dios, y por una vez que decidí ser una igual, fui torturada por el hombre que me había prometido el cielo en la tierra. Mientras ardía en las llamas, le confesé que estaba embarazada, y entonces esa sonrisa de satisfacción se borró de su rostro. Antes de fallecer, pude ver el dolor en su mirada, pero ya era demasiado tarde. Todo cariño que alguna vez le tuve se consumió en el fuego.
Entonces decidí atormentarlo hasta que su muerte nos separara. Pasó una luna tras otra y nosotras jamás lo dejamos solo. Él era culpable, había mentido, pero sobre todo terminó con la vida de su primogénito. Debía ser castigado por su pecado. Noche tras noche susurrábamos en su oído que él era culpable y perdió la cordura, a tal grado que ahora se encuentra escribiendo esta carta con su sangre. Ahora se encuentra confesando sus pecados y quién sabe, tal vez al final nos encontremos en el infierno. Miles de mujeres son asesinadas por sus esposos y desafortunadamente este fue el destino de muchas otras durante la cacería de brujas